Muy bien. Nuestro Dios Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia en esta hora, Señor. Gracias por permitirnos una vez más reunirnos para aprender de tu palabra. Queremos también rogar por los que se van a conectar y cada uno de nuestros hermanos y hermanas y algunas visitas, Señor, tú lo proveas para que puedan escuchar tu palabra, Señor. Queremos, Señor, tu bendición por nuestro hermano José, que también tú dirijas, Señor, con la sabiduría a lo alto para que cada uno podamos entender y aprender, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano. Ya, entonces vamos a leer en el capítulo 16 de Primera de los Corintios. Vamos a empezar en el versículo 13 al tiro, del 13 hasta el final del libro. Entonces, capítulo 16 de Primera de los Corintios, versículo 13, dice así: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí está en las últimas palabras de la primera carta, que en realidad no es la primera carta porque él había escrito una anteriormente que aparece en el capítulo 5, una carta previa a esta. Esta sería la segunda carta, pero las que tenemos la primera y segunda de los Corintios solamente, y hay dos cartas, una antes de primera de los Corintios y una entre primera y segunda de los Corintios también, que es la carta esa que habla en segunda de los Corintios, que era una carta triste, ¿ya? Una carta no muy hermosa, por así decirlo, sino que era una carta triste. Entonces, esta es la primera de Corintios, pero en el fondo es la segunda carta que escribe y las otras no son reconocidas como canónicas, pero esta sí. Entonces, él está aquí despidiéndose ya y habla de una posible visita y para eso, previamente, él expresa que Timoteo iría, que lo recibieran y que también deseaba enviar a Apolo porque él se daba cuenta que era importante la enseñanza, el ministerio, el recordar las cosas una y otra vez. Entonces, por eso cuando escribe en el capítulo 4:17, lo dice así. Vamos a leerlo para ver ese punto. Dice, en cuanto a la visita de Timoteo, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, la enseñanza que el mismo apóstol Pablo había dado nuevamente por Timoteo ahora y repetirla porque se olvida. Entonces, las enseñanzas hay que refrescarlas para no abandonarlas. ¿Qué cosa? La enseñanza apostólica, ¿ya? Lo que el Señor le dio al apóstol Pablo. Entonces, por eso es importante que él envíe a Timoteo, que fuera, y cuando fuera, que lo recibieran, ¿verdad? El verso 10 dice, verso 10 de este capítulo, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. La obra del Señor es algo constante, es decir, el ministerio, la palabra de Dios no puede detenerse.
Una vez se dice, ¿para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanto? No, es que no puede detenerse y además ir recordando y renovando, como decía, las cosas ya enseñadas, para no abandonarlas. Por eso dice el verso 11, por tanto a nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. La presencia de Timoteo a lo mejor podría ser no tanto como Pablo, pero la palabra, la enseñanza era la misma. Era el poder de Dios que se manifestaba a través de estos hermanos. Entonces, ellos podían mirar a Timoteo en menos, tímido, tal vez, no sabemos, pero lo importante era lo que enseñaba. Y ahí es donde se manifestaba el Señor. Y recordando las cosas que ya se le había enseñado y además añadir lo que Pablo enseñaba en todas las iglesias. Y aquí vimos en capítulo 16 el método de la ofrenda para los santos en Jerusalén. Lo vimos la vez anterior. El verso 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. ¿Por qué? Porque estaba interesado en que la iglesia en Corintio fuera instruida, bien instruida, y Apolo era un enseñador elocuente que conocía la Biblia. Primeramente conocía el Antiguo Testamento, solo el bautismo de Juan, pero fue ayudado, como aparece en el capítulo 18 de los Hechos, por Priscila y Aquila, para que conociera mejor lo relacionado con el Señor. Entonces dice, acerca al hermano Apolo, mucho lo rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. A la vez no hay hermano imprescindible, ya no hay hermano imprescindible. Si él no iba, bueno, el Señor iba a proveer, pero Apolo era importante y en algún momento iría. No hay imprescindible, pero sí la palabra de Dios no puede estar ausente. Entonces dice, el verso 13, donde empezamos a leer hoy, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, previamente en cuanto a su anuncio, a su visita, dijimos que desde que escribió más o menos serán unos 7 u 8 meses después que lo visitaría en el otoño. Eh, Piensa en Timoteo y en Apolo en algún momento, pero lo que ellos tienen que hacer es velar. ¿En qué sentido? Estar despierto, atento y estar firmes en la fe. Y ahí es donde entra la doctrina. Porque estar firmes en pie en cuanto a la fe tiene que ver con la doctrina entregada, que ellos estén firmes. Porque la doctrina es de Dios. Ellos no tienen nada que no hayan recibido, nada que no hayan recibido. Todos lo recibieron de Dios. Aparece aquí en el capítulo 4. Ellos no tienen nada que ellos no hayan recibido. Recibieron la salvación de parte de Dios y la enseñanza de parte de Dios, la doctrina de parte de Dios. Entonces lo que ellos tienen que velar, estar despiertos, atentos para no ser desestabilizados. Por eso dice, estar firmes, y esa palabra estar en pie, en la fe, en la doctrina. Pero primero ellos tenían que escuchar la doctrina, la enseñanza. Pues, y aquí estamos viendo eso, la doctrina. Vimos la resurrección, ¿verdad? Vimos la cena, vimos el velo en este libro. En Romanos vimos el bautismo del Espíritu, tantos temas. Entonces, esas doctrinas son para guardarlas, velar, estar atento, despierto y no ser conmovido con respecto a esa doctrina, a esa fe. Como dice Judas, versículo 3. En Judas, versículo 3 dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este es hermano del Señor, hermano de Jacobo y a la vez hermano del Señor, hijo de María y de José. Entonces, él ahora está diciendo, no solamente está hablando de la comunión salvación que ellos tienen, porque eso es real, pero la salvación es más que eso. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. La salvación tiene algo aparte o añadido, que es, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, la doctrina, y contender ardientemente, guardarla, defenderla. Y abandonar eso es desastre. Por eso es tan importante el guardar la fe.
Por eso dice aquí, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente, es que ellos sean varones, firmes, hombres. Algunos hablan de valentía, pero en el fondo no entregarse tan fácilmente en cuanto a la fe, a la doctrina, y esforzados. Entonces, Quiere decir para, ahí maduros, yo creo, hermano. Significa esa palabra varonilmente que sean maduros ya. sí, pero sí, ¿Está bien? también se puede agregar eso, pero viene de una palabra que significa varón. Entonces, maduro es otra distinta que es completo, maduro, que también se usa, pero aquí también se puede usar, pero el origen de la palabra es varón, ¿ya? Y habla de varonilmente en el sentido de estar, de ser como hombres, bien, bien varones, bien hombres, bien, bien, ¿cómo se llama? Machos, como dicen, ¿ya? Como dice como dice el mundo, eso, porque sabe cuál es el Valientes, problema, valientes. claro, valientes, porque el problema de cuando los varones conceden, ¿ya? En realidad la doctrina se pierde, todo se pierde. Entonces, los varones, los hermanos varones, son los que tienen que sostener firme la fe y, por supuesto, todo el conjunto de la iglesia está fortalecido y bien resguardado con eso. Las hermanas, por ejemplo, en lo doctrinal están resguardados porque los varones son en este caso los que tienen que estar firmes. Por eso en algunas partes ya gobierna la mujer, ¿verdad? Gobierna la idea de la mujer, de la familia, y en el fondo se pierde todo porque la doctrina entregada no se defiende. Entonces hay que defenderla bien. Pero aquí está hablando más de aquellos que están afectando la doctrina, los que están, por ejemplo, promoviendo las divisiones, los que están hablando en contra del apóstol Pablo, que es el que lleva la doctrina, que están poniendo mal al apóstol Pablo. Más bien de ellos, ¿ya? Entonces, en el fondo aquí, cuando dice, estad despiertos, estad firmes en pie en la fe, portados varonilmente, valientemente como hombres, ¿ya? Y esforzados. Y esa palabra esforzados es una, es una palabra que en este caso está hablando de una orden, de algo, le está dando una orden y urgente, pero es pasivo. ¿Qué significa? Que ellos no pueden ser fortalecidos por sí mismos, sino que aquí está hablando de ser fortalecidos por otro, que es por Dios. Miren, veamos 2 Timoteo 2:1. Eh, ¿Sí, hermano? hermano, se puede usar a estos hombres que fueron valientes como Josué y Caleb, Claro. como Josué y Caleb, y otros que tuvieron bastante miedo, ¿cómo Renombre, se llama esto? renombre los Que valientes de David. miraban y decían que nosotros parece que somos para ellos, que tenían mucho miedo, ¿no? Vieron como que se creían que eran langostas y estaban pensando en los gigantes que se lo iban a devorar entonces, pero y Josué y Caleb eran hombres valientes, Claro, los espías, ¿verdad? Sí. Ellos eran valientes, correcto. pero ellos eran valientes porque ellos sabían, confiaban en Dios y sabían que en el poder de Dios y estando Dios a favor de ellos, ellos podían destruirlo aunque los otros fueran gigantes. Y eso es lo que va a decir ahora cuando dice y esforzaos, porque el esforzarse no es que uno sea fuerte, sino que uno sea fortalecido por Dios, que es lo que le pasó a Caleb y a Josué. Ellos confiaban en el poder de Dios, po. Entonces el Ujú. ejemplo es perfecto porque los otros no confiaban en Dios. Josué y Caleb también eran débiles, pero ellos confiaban en el poder de Dios, que es distinto. Eso los distinguió a ellos dos. Entonces dice en el verso 1 del capítulo 2 de 2 Timoteo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y cuando dice esfuérzate en la gracia, el mismo tiempo, esfuérzate, sé esforzado constantemente, pero por uno que es de afuera, por Dios. Ya, o sea, que Dios lo esfuerce a él y en la gracia, porque en la gracia de Dios, que Dios lo fortalezca. Y cuando dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, es que se permita ser fortalecido por Dios. Eso es lo que está diciendo. Y aquí es lo mismo, el tiempo es exactamente el mismo.
Es un presente que es constante, es un imperativo que es un mandato, ¿ya? Es urgente y es necesario, y es pasivo porque Dios lo hace. Entonces, esa valentía, ese ser varones, ser firmes, para ser fortalecido y establecerse, lo hace Dios. Permitir que Dios lo fortalezca, en este caso, en el poder del Espíritu de Dios y por su palabra. Entonces, es dejarse, como decía el hermano Leoncio, dejarse, como Josué y Caleb, eh, establecerse en el poder de Dios. Eso es. Los otros no, pues los otros 10 no se establecieron, los otros 10 espías no se establecieron en el poder de Dios. Ellos vieron, se asustaron y a Dios no lo tomaron en cuenta porque no confiaban en Dios. Por eso fueron destruidos, todos ellos, todos destruidos, excepto Josué y Caleb. Entonces dice, velad, estad firmes en pie, en la fe, en lo doctrinal. Hay que defender la doctrina ardientemente. Y dice, portaos varonilmente y esforzaos. Los hermanos, queridos hermanos y hermanas, los hermanos son muy importantes de que ellos sostengan la verdad y que no la suelten, y que no la vendan, y que no la entreguen, y que no la cambien tampoco. Entonces dice, el ambiente, podemos decir, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces, todo lo anterior, ¿ya? Tiene que estar basado en el amor. Y cuando dice sean hechas, también es un imperativo y me manda a mí a hacerlo. No me ruega, sino que me ordena a hacerlo. ¿Qué cosa? Todas vuestras cosas, hacedlas, y es un mandato con amor. Y ahí habla del amor de Dios, del amor que no mira al otro, del amor que se pone en el lugar del otro. Y aquí está hablando del amor probablemente hacia Dios y hacia los hermanos. Porque el sostener la doctrina, la verdad, para eso tiene que estar el amor allí. Para fortalecerse en Dios también tiene que estar el amor hacia todo lo demás, hacia la necesidad del pueblo de Dios, hacia la necesidad de que el pueblo de Dios sea dirigido por Dios. Entonces, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor es lo único que puede mover que un pueblo de Dios, que los creyentes realmente obedezcan a Dios, que realmente sostengan la doctrina de Dios, porque aman a Dios y aman su palabra y confían en que Él es veraz. Y además ellos actúan para poder sostener eso y tiene que ser varonilmente, valientemente, podemos decir, y también siendo fortalecidos por Dios, porque somos débiles, porque soltamos luego las cosas. En cambio, cuando somos fortalecidos por Dios, aunque nos cueste, sostenemos la verdad, aunque nos quiten la vida. Entonces dice, todas vuestras cosas sean hechas, también es un mandato, con o en amor, el amor. ¿Ya? Dice, Aquí hermanos, sí, quería adelante. preguntarle ahí cuando dice, hermano, velad, está firmes en la fe. Esta expresión cuando se refiere al conjunto de doctrinas, Sí, velad, está firme en la fe, porque tenía otra duda ahí, como dice, aquí sí, habla usted hechas con amor, entonces está viendo los frutos del Espíritu. Entonces, pero claro, acá tiene que ver con tiene que conjunto de ver con el doctrinas. versículo 1, con el versículo 13, porque todo lo que Ujú, tiene, por ejemplo, si nosotros vemos en el capítulo 13, donde habla del amor, es lo que encabeza todo el ministerio en la iglesia, el capítulo 14. Entonces el amor tiene que encabezar todo el ministerio. Por eso tenía que ser según el orden, ¿verdad? Dos o tres, etcétera. amor, Dejar la gozo, paz, profecía. paciencia. Claro, pero aquí Ujú, está hablando del amor ¿en qué sentido? En el sentido de mantener la doctrina, mantener la enseñanza, estar firme, porque eso es amor. Cuando uno pelea ya o lucha ardientemente por la fe que nos ha sido dada un día, ujú, eso es amor. Es el verdadero amor. El amor aquí es ese. Si nos vamos al fruto del Espíritu, vamos a perder un poquito lo que aquí está diciendo. Mire, en el versículo 58, que lo hemos visto, del capítulo 15, dice así.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor. Entonces, cuando dice firmes y constantes, tiene que ver con la enseñanza. Está hablando ahí de la enseñanza de la resurrección del Señor, que es real. Pero eso tiene que estar firmes y es la misma palabra en pie, y constantes es inconmovible. Estar firmes e inconmovibles con respecto a la enseñanza de la resurrección, a la doctrina. Y aquí en el capítulo 16, verso 13, cuando dice estar firmes en la fe, está hablando de la doctrina. Y además agrega, portados varonilmente y esforzados. Es decir, varonilmente es como un hombre, no concediendo. Y esforzado es que el Señor va a fortalecer para poder mantener eso. Por ejemplo, Josué y Caleb se portaron varonilmente, pero Dios los fortaleció, po. Se portaron como hombres, confiando en Dios, pero porque Dios los fortaleció. Los otros no, po. Voy a decir una palabra tonta, pero los otros se portaron como niñitas, po. Como niñitas salieron arrancando, po, como niñitas. En cambio, Josué y Caleb no, pues varonilmente, firmes. Pero esa firmeza es sosteniendo la doctrina. Y es por eso cuando dice todas vuestras cosas sean hechas con amor, es que en el fondo el amor es lo que tiene que sostener toda la doctrina. Cuando yo amo a Dios y cuando el amor de Dios habita en mí, es que yo nunca voy a permitir que mis cosas se manifiesten, mis cosas humanas o las cosas del hombre, sino las de Dios. Y eso es el amor verdadero. Por ejemplo, el amor de Jesucristo para con nosotros es que Él hizo la voluntad del Padre y no hizo nada que no fuera la voluntad del Padre, y eso es amor. Entonces, en el fondo, el amor viene de Dios, pasa por el Hijo y a nosotros, pero tiene que ver con hacer la voluntad de Dios en todo. Entonces, el amor aquí tiene que ver con eso, con el sostener, ¿verdad? Lo que es de Dios. Ese es el amor aquí. Está, por supuesto, en Gálatas, está en el fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero aquí podemos agregarlo, pero primero tenemos que decir qué es lo que quiere decir acá. Y eso es lo que quiere decir acá. Y eso ayuda porque en el fondo si yo me desprendo de la doctrina, me desprendo de la verdad y no estoy firme, la verdad es que debería ser, soy casi candidato a ser destruido como los 10 espías, po. O sea, a ese punto. Aunque eso no va a acontecer, pero debería ser destruido como ellos, porque no sostengo la verdad, no confío, no me he fortalecido en él. Y eso no es amor. Entonces el amor también estaba en Josué y Caleb, el amor que venía de Dios hacia el pueblo para poder llegar a la conquista de la tierra que Dios había prometido. Entonces ellos confiaban doctrinalmente en las promesas de Dios y ellos se establecieron en la promesa de Dios con respecto a la tierra prometida. Y eso es amor, po. El amor está gobernando eso, lo que ellos entendían según la promesa hecha por Dios. Y nosotros cuando guardamos la doctrina, el amor es el que está allí. El amor tiene que estar sobre eso para no hacer lo que no es de Dios. Entonces aquí se enaltece el amor en ese sentido. Verso 15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Aquí tenemos hermanos varoniles, hermanos que han guardado la fe, hermanos que han guardado la verdad, que están firmes. Aquí tenemos hermanos, ejemplos. Dice, cuando dice hermanos, hay una palabra que no aparece aquí en la traducción, pero es os exhorto, la palabra exhortar, ¿ya? Os exhorto, hermanos, ¿ya? O a vosotros, hermanos, que ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, ¿ya? Es decir, la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya, ¿ya? Son los primeros, probablemente los primeros frutos o los primeros frutos de la provincia de Acaya que corresponde a Atenas y Corinto, ya como toda esa región. Entonces serían, en este caso, los primeros creyentes, puede ser, ¿ya? Dice, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, ¿ya? Estéfanas significa coronado, corona o coronado, ¿ya? Hay una familia coronado ahí, hay creyentes apellido coronado, ¿ya? Entonces,
Ahí la Martita. Entonces, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, o la casa de Estéfanas. Y ahí cuando dice ya sabéis, es que habéis sabido, era algo que ellos ya conocían y que sigue en su conocimiento. Entonces, eran reconocidos hermanos, la familia de Estéfanas. Dice, en las primicias de Acaya, o sea, llevaba un buen tiempo ya, seguramente como creyentes, y, y ellos eran buenos hermanos, hermanos reconocidos, y que ellos se han dedicado al servicio o hacia el servicio de los santos, es decir, su vida la han ocupado hacia los santos. No sabemos si Estefana era enseñador, no sabemos, pero él su vida la ha dedicado hacia los santos. Es un hermano sólido, varonil, un hermano que está firme, que guarda la fe. Eso es Estefanas. Y después dice, verso 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Esa palabra os ruego en realidad debería estar al principio del versículo 15, pero acá en la 60 la ponen encabezando el verso 16. ¿Ya? Entonces, si os ruego está en el versículo 15, que ya lo leímos, os ruego, os exhorto hermanos, aquí debería traducirse así, para que también os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Ya? Y ese es el propósito. El propósito de mencionar a Estefanas, que es la primicia de Acaya y un hermano que ha crecido, que se ha desarrollado y que su familia ha vivido para servir a los santos, dice, para que también, ¿ya? Os sujetéis, y tiene que ver con una sujeción por causa de que conviene, porque son hermanos que están bajo la doctrina del Señor, a personas como ellos, o a los tales. ¿Ya? Es cuando dice personas como ellos, en realidad traduce para que también os sujetéis a los tales y a todos los que ayudan o colaboran y trabajan, es decir, los que trabajan arduamente. En el fondo estos son los hermanos reconocidos en medio de la iglesia. Estos son los verdaderos, los que en el fondo son los ancianos de la iglesia, son los que reconocidos, los que trabajan y sirven. Eso es lo que hacen los ancianos, trabajan y sirven en medio. Y la iglesia los reconoce, no hay para qué poner un título, si la iglesia los reconoce y punto. Y seguramente trabajaban en el ministerio, en el servicio y en toda la ayuda. Y esa cuando dice ayudan, colaboran, ya, junto con los demás y trabajan, en realidad es un trabajo constante y un trabajo que llega al agotamiento. Dedicaban su vida al Señor, pero esa dedicación al Señor la demostraban dedicándose a los hermanos. Miren, en el 1.12 de aquí mismo podemos ver donde está también, aparece la familia de Estéfana. Dice así, a ver, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido el Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros ha bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno. Entonces ellos estaban diciendo, yo soy de Pablo, soy de Pedro, de Apolos, de Cefas y de Cristo. Ellos lo que tenían que hacer es, dice, sujetarse a hermanos como ellos, no hacer divisiones. Después habla que dice que no sé, que él no vino a bautizar, pero dice que bautizó a algunos, dice a Crispo, a Gallo y a la familia Estefanas. Pero cuando dice, verso 16, ruego que sujeté de personas como ellos, eso tienen que hacer, no tienen que hacer divisiones. Tienen que reconocer a los hermanos que están ahí, que están sirviendo y trabajando, y que guardan la fe, eso, y que son varoniles, y que se percibe el fortalecimiento, la obra del Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que tienen que hacer, seguirlo a ellos. Miren, veamos en tercera de Juan, el verso 11. Tercera de Juan, verso 11. Dice así.
Amado, no imiten lo malo. Le está escribiendo aquí a Gallo, sino lo bueno. El que hace lo malo, lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todo da testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, ¿en quién tenía que sujetarse? Ante hermanos como Demetrio, tenía que sujetarse. Porque dice, verso 11, amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. Tenía que imitar a Dios. El problema, hermano, que en estos momentos imiten a Dios, no, no a Demetrio. Sí, ese es el problema de la iglesia. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué está diciendo de Diótrefe? No sabemos. ¿Será creyente, no será creyente? Pero ahí está Diótrefe. El 12, todos dan testimonio de Demetrio, todos, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces tenía que seguir a Demetrio, ponerse bajo Demetrio, sujetarse a Demetrio, porque la verdad daba testimonio de él, y también los apóstoles, el apóstol Juan en este caso. Entonces dice, verso 16, os ruego que sujetéis a personas o a los tales y a todos los que ayudan y trabajan, es decir, los que colaboran y trabajan copiosamente, a ellos. Dice, verso, no a los otros, no a los mentirosos, no a los que dicen ser, pero no son, sino a los que ellos ven, que están sirviendo al Señor. Verso 17, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Estos son tres hermanos de Corinto que lo visitaron, ¿ya? Al apóstol Pablo allá en Éfeso, y en estos momentos seguramente estaba con ellos cuando estaba escribiendo. Y probablemente son los que portaron la carta con las consultas de los corintios, que lo hemos visto ya que del capítulo 7 en adelante responde algunas consultas, ¿verdad? Sobre sobre las vírgenes, ¿verdad? Sobre la cena, etcétera, ¿ya? Sobre los sacrificados a los ídolos, las carnes, etcétera, que ya lo vimos. Seguramente llegó la carta y habrán traído la carta de vuelta. Esta carta tal vez haya sido traído por ellos a los corintios. Entonces dice, me regocijo o me gozo con la venida de Estéfanas. Entonces la comunión con los hermanos era algo importante, pero seguramente esa comunión que tenían en Cristo, esa comunión que ellos gozaban, porque todos tenían la mirada hacia el Señor. Cuando ellos se dirigen a Éfeso, a visitar al apóstol Pablo, ellos están haciendo una comisión llena de amor, que lo están visitando a él. Probablemente le habrán llevado algo, no sabemos, pero le llevaron por lo menos la carta. Pero el solo verlo a ellos, el apóstol Pablo se regocija, así el gozo entre los creyentes. Y dice, Estéfanas dijimos que era coronado, Fortunato es afortunado. Y acaico es que habla de que es perteneciente o natural de Acaya. Entonces tiene un nombre bien, bien, por decir, nacional, por así decirlo, regional, ¿ya? Es perteneciente natural de Acaya, acaico. Estos tres hermanos, pues ellos han suplido vuestra ausencia, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo añora a los corintios, él los tiene en el corazón. Eso lo hace solamente uno que tiene el corazón del Señor, el mismo amor de Cristo, porque él los añoraba, les llama hermanos, a pesar de que son niños, que son guaguas, que han hecho muchas cosas inadecuadamente, se han equivocado mucho, han dejado la enseñanza, pero les sigue exhortando para que se vuelvan. Entonces, el ministerio, la exhortación con amor es importante, porque eso puede hacer volver al hermano, ¿ya? O al pecador, ¿ya? Del error, puede hacerlo, como dice ya en Santiago, puede hacer volver al pecador del error, la verdad, con amor. Entonces, las iglesias necesitan eso, necesitan recordar el ministerio, salir del error, porque hay errores, entonces el ministerio es importante para las iglesias, para que sean fortalecidos pero para eso tiene que tiene que estar el amor sobre todo servicio, que como dice el verso 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor o en el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es lo que hace que uno guarde las cosas del Señor. El que me ama guardará mis mandamientos, guarde mis mandamientos.
Entonces, el que le ama guarda sus mandamientos, po, los guarda. El que no le ama no los guarda. Entonces, el amor es el que hace que uno sostenga su palabra y los guarde. Dice, me regocijo 17 con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Cuando dice suplido, esa es la palabra cumplir, llenar la medida, completar. Es decir, él se sentía lleno, completo con la ida de ellos porque representaban a los creyentes en Corinto y demostraban el amor que los corintios tenían por el apóstol Pablo, a pesar de todo, de algunos que estaban allí haciendo divisiones e incluso oyendo otras voces, pero demostraba el amor y eso a Pablo lo completaba, lo llenaba. Imagínense cómo Pablo tenía ese interés por las iglesias que él había fundado, que eran sus hijos. Verso 18, mira lo que dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. ¿A quién hay que reconocer? Hay que reconocer a los que trabajan, a los que sirven, a los que tienen un corazón para Dios. Entonces estos hermanos, Estefana, Fortunato y Acaico, tenían un corazón para Dios y servían a Dios y fueron donde el apóstol Pablo porque Dios los movía. Entonces eso es una cosa muy sencilla. Aquí no hay nada de enseñoreamiento, es solamente un testimonio de una vida delante de Dios y una vida llena de la palabra de Dios y guardando la palabra de Dios, guardando la fe, estando firme, portándose varonilmente. Entonces, esos son los hermanos que hay que reconocer, no los hermanos, no los otros hermanos, esto. La iglesia lo reconoce solo por el servicio, por el amor, por la verdad que está en ellos y procuran guardarla. Entonces dice, porque confortaron mi espíritu. Esta es la causa. ¿Por qué él se regocijaba, se gozaba? La causa, en este caso el porque es causal. La causa es que aliviaron o confortaron mi espíritu. Porque él está preocupado. Y seguramente le llevaron, a pesar de, le llevaron las preguntas, todo eso, una carta seguramente con las consultas. El interés de que hayan ido, eso ya les confortó a él, le alivió. Dice, y el vuestro, también el vuestro, porque al saber que el apóstol Pablo también él los ama, etcétera, también los conforta. Dice, reconocer pues a tales personas o a los tales. ¿Ya? Reconocer a los que trabajan para el Señor, a los que sirven al Señor. Si es un asunto de servicio, eso hay que reconocerlo, los que sirven de corazón. Y es la verdad. Es muy sencillo, no es más que eso. Verso 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saluda mucho en el Señor. Entonces aquí tenemos las iglesias de Asia, ¿ya? Que en Apocalipsis tenemos 7, hay más todavía, hay más que esa, ¿verdad? Está Colosa, está Hierápolis, etcétera. Pero todas las iglesias que están allí en el Asia Menor especialmente, o el Asia proconsular, territorio proconsular que se llama, que donde es Éfeso es la capital, ya tiene que ver con el Imperio Romano, era muy importante, era una zona, Éfeso era muy importante y era la capital de esa zona del Imperio Romano. Entonces dice, las iglesias de Asia os saludan. Está enviando saludos, porque él seguramente, como estaba en Éfeso, había visitado esa iglesia, o por lo menos había recibido a algunos hermanos en Éfeso, porque estuvo casi 3 años en Éfeso, habría recibido hermanos de allá y habrían enviado saludos. Dice Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Entonces, allá en Éfeso, Aquila y Priscila tienen una iglesia en su casa, ¿ya? Porque ellos hacían siempre eso, siempre lo hacían, y servían al Señor. Ahora recibirían parte de la iglesia, habría una obra ahí donde recibían otras personas, todo eso, pero ellos siempre ofrecían su casa. Algunos dicen como Aquila también amaba tiendas o las telas de las tiendas, tendría un buen espacio para recibir a las personas. Mira, con respecto a él, veamos Romanos 16, 3 y 4. Después vamos a volver a Aquila y Priscila nuevamente, pero Romanos 16, 3 y 4. Miren lo que dice. Aquí está escribiendo a Roma y dice así.
Verso 1, veamos el verso 1. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos. Es quien llevó la carta desde los Corintios a Roma, como es digno de los santos, y que la ayudé en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila. ¿Dónde estaban ellos ahora? Estaban en Roma. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia en su casa. También recibían a los hermanos allá en Roma. También lo recibían. Entonces, entonces aquí tenemos nosotros un matrimonio que donde está, sirva al Señor con su casa. Recibe a la iglesia en su casa, a los creyentes. Entonces aquí tenemos, puedo ver otras cosas, pero a ver, 2 Timoteo 4:19. Vamos a ver esos dos textos nomás respecto a Aquila y Priscila y después vamos a ir al texto que tenemos allí. 2 Timoteo 4:19. Eran hermanos conocidos y reconocidos por su obra. Dice, 2 Timoteo dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Ahí está mandando saludos el apóstol Pablo cuando escribe también a Timoteo, ¿ya? Y seguramente aquí ya está en Éfeso, ¿ya? Está en Éfeso también, ¿ya? Por eso aquí manda saludos y todavía siguen en Éfeso porque escribe a Timoteo para que salude a Prisca y Aquila ahí en Éfeso. Entonces dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila, que significa águila, y Priscila, que significa en realidad anciana, ¿ah? Antigua o de otra época, trisca, pero también significa venerable. ¿Ya? Esos son los significados. Antigua, ¿verdad? Antigua de otra época, anciana también y venerable. Con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Entonces ellos tenían también tiempo para mandar saludos a los corintios, porque los conocían. Miren, capítulo 18 de los Hechos. Ahí vamos a ver que los conocían a los corintios. Dice así, capítulo 18 de los Corintios, verso primero, dice así. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ello. Esto fue en el año 49. Entonces, probablemente después, cuando escribe a Roma, habrían vuelto ellos allá a Roma. Entonces dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. ¿Ya? Entonces estaba aquí ya en Corinto, por eso eran conocidos, y Aquila y Priscila, acordándose de ellos, les manda saludos. Verso 20. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo o beso santo. Entonces, todos los hermanos que están allá en Éfeso, todos los creyentes le mandan saludos y de todas las iglesias, ya lo habíamos visto, la iglesia de Asia. Entonces, todos los hermanos le mandan saludos a los corintios, eh, no distinguiendo los errores que tienen, ¿no? Porque son creyentes. Todos nos equivocamos, pero lo importante es que se puede rectificar los errores. Entonces ellos mandan saludos a los hermanos. No, aquí no tiene que ver los errores, manda saludos a los hermanos, a los corintios. Saludados los unos a los otros con ósculo santo, o sea, anima también a que ellos el amor lo manifiesten unos a otros. Aparece en otras partes ese término también, no vamos a ver ahora, pero el ósculo santo es un beso que tiene que ver con el hecho de reconocer que es la familia de Dios. Entonces anima, no solo manda saludos, sino anima al beso santo. Dice, allí en Primera de Pedro hay un término distinto que es el beso de amor, ósculo de amor, el beso de amor, y aquí es el ósculo santo que aparece en Romano, en 2 Corintios y en Primera a los Tesalonicenses.
Dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Era algo que él hacía en algunos casos, ¿ya? Para que supieran que es él quien está escribiendo y no otro, ¿ya? Miren, veamos en 2 Tesalonicenses 2, 1 y 2, para ver el caso en que podría llegar alguna noticia que no fuera de él. 2 Tesalonicenses 2, 1 y 2, dice así. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces estaban llegando noticias, ¿ya? Y cartas, información, como que fuera del apóstol Pablo, de errores doctrinales. Entonces, por esa razón, en algunos casos el apóstol Pablo dice que lo escribe la salutación de su propia mano, para que esa distinción muestre de que es él y no otro el que está escribiendo, porque estaban llegando noticias que no eran de él como si fueran de él, o de algún otro creyente. Entonces dice en Colosenses 4:18, ahí aparece también, Colosenses 4:18, dice así, la salutación de mi propia mano, de Pablo, ¿ya? Y pone el nombre de Pablo. Acordado en mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estaban los judaizantes, ahí era la pelea con ellos, ¿ya? Entonces, él tenía que asegurarse de que estaban recibiendo eh, una carta que era de él. Y la misma segunda Tesalonicenses al final, la misma donde vimos nosotros que podían llegarle cartas que no eran de él, dice así. Verso 17, segunda Tesalonicenses 3:17, dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Entonces, aparentemente, aunque no aparece en todo, en cada carta él pone la salutación. ¿Por qué no la escribe necesariamente, sino que tiene seguramente un escribano? Ya vivo ahí que Tercio era el que escribió Romano, ¿verdad? Pero la salutación seguramente es de Pablo, como él dice que es la marca en toda carta de él. Y hay algunas cartas, no sabemos que él la escribió, o sea, la dictó Pablo, pero la escribieron algún ayudante. Entonces dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Y la mejor traducción así bien cortita es el saludo con mi mano de Pablo. El saludo con mi mano de Pablo. Esa es la traducción literal, muy, muy cortita. Verso 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Míralo, todavía sigue, sigue ya, se está despidiendo y sigue con cosas complejas, pues, con doctrinas, enseñanzas difíciles. Entonces dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Entonces, cuando dice, si alguno no amare o no ama al Señor Jesucristo, y ahí la palabra es Jesús, no dice Jesucristo realmente, sino que dice Jesús, ¿ya? Dice, sea anatema. En realidad dice al Señor nomás, en el 23 dice el Señor Jesús. Aquí dice, el que no ama al Señor sea anatema, ¿ya? El Señor viene. El asunto es que la palabra amar aquí no es la misma palabra agapi o agape, como dicen algunos, agapi, no es la palabra agapi, el amor de Dios, sino aquí es fileo, ya que una de la significado es el amor amistoso, amigable, pero también tiene la idea de un deseo, de un amor que desea a la persona, no sexualmente, sino que la desea a la persona por amor. Y esa es la que responde Pedro al Señor cuando le pregunta, ¿me amas? Y ahí usa agapao, después dice, él usa fileo, Pedro, porque dice, Señor, yo te amo como porque yo te deseo a ti, pero no con el amor, no habla del amor de Dios, pero sí que lo desea al Señor, él quiere al Señor, lo quiere como un amigo, pero con un fuerte deseo. Esa es la palabra.
Entonces, el que no ama al Señor, el que no lo desea. Entonces, ahí tiene que ver con el hecho de un fuerte deseo de Él, un fuerte deseo del Señor. Pero más aún, que ninguna cosa se interponga, que nuble ese deseo. Algunos dicen aquí que puede ser alguien que no conoce al Señor, porque dice sea anatema. Y es probable, porque como un creyente va a ser maldito, ¿ya? Y ahí la palabra anatema en el Nuevo Testamento ya se usa como algo maldito, pero en el uso del Antiguo Testamento era algo consagrado a Dios, pero que era para destrucción. Por ejemplo, solamente vamos a dar ejemplo, no vamos a leer los textos. Está el caso de Saúl, que el Señor le mandó, ¿verdad? Le mandó a través de Samuel que destruyera a Amalek y que lo destruyera totalmente. Pero él salvó lo mejor. Entonces él tomó del anatema. ¿En qué sentido? En que Amalek había sido consagrado a Dios, es decir, entregado en las manos de Dios para destrucción. Pero quien tenía que llevarlo a cabo era Saúl. Pero él tomó del anatema, de lo maldito. Y eso él tomó de lo que le pertenece a Dios. Punto aparte, por ejemplo, el consagrarse es que Dios consagra. Cuando decimos que Dios nos consagra, es que cuando Él consagra a los sacerdotes, es que los sacerdotes le pertenecen a Dios. Eso significa. Entonces también está en un sentido positivo, pero por ejemplo en Acán, ¿verdad? El pecado de Acán fue que él también tomó del anatema, porque eso tenía que ser totalmente destruido, quemado, totalmente destruido para Dios, porque le pertenece a Dios, no al hombre. El hombre no puede tomar lo que le pertenece a Dios. Y ese es el anatema. ¿Ya? Por eso Acán también fue destruido. Y también Saúl. Va a haber un texto en número 18:14. Dice así. Primero, a ver, sí, número 18:14. Verso 13, número 18:13, dice así. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas, del sacerdote. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Y lo consagrado ahí es el anatema. Lo consagrado a Dios, aquí en este caso, será tuyo. ¿Ya? Y podemos ver ahí en Ezequiel 44:29. Veamos el verso 28. Ezequiel 44:28 dice, y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no le daréis posesión a Israel. Yo soy su posesión, en el sentido de los levitas. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y toda cosa consagrada es lo que se le da a Dios, porque le pertenece a Dios. Y Dios se lo da a los levitas, en este caso. El otro era a los sacerdotes, que eran levitas también, y Dios se lo da. Pero también tiene el sentido negativo de que lo consagrado para ser destruido, como ciudades como Jericó, que también fue consagrado para ser destruido, era anatema, tenía que ser todo destruido, es porque le pertenece a Dios. Por eso. Entonces tenía que ser plena y completamente destruido. Ahora, en el Nuevo Testamento se usa de manera también negativa, ya que es lo que es maldito. Por ejemplo, en Gálatas, veamos en Gálatas. Gálatas capítulo 1. Dice así, verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque el evangelio es de Dios, le pertenece a Dios. No se puede cambiar. No puede nadie apropiarse de lo que es de Dios, pertenece a Dios. Este es consagrado a Dios, ese es el anatema. Entonces, el anatema es una
una cosa consagrada a Dios para preservación, que puede ser el alimento de los sacerdotes, o para destrucción, que pueden ser las ciudades que son consagradas a Dios. También ¿cómo se llama? Los rabinos ya lo usaban para la excomunión. ¿Ya? Y eso podemos ver Esdras 10:8 como ejemplo. Esdras 10:8. Lo vamos a leer para tenerlo ahí como dato y después ustedes pueden agregar algún otro dato que encuentren en los libros. Dice así: y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Y eso tiene que ver con el hecho de la expulsión, que ellos llamaban el anatema. Los que eran excluidos eran expulsados. Los rabinos lo usaban así también. Entonces aquí cuando dice, verso 22, el que no ama, el que no desea solo al Señor, sea anatema. Entonces sea maldito. ¿Por qué no desea al Señor? Porque está mezclando con otras cosas que no son el Señor. El Señor viene, y ahí está la palabra maranata o maranatha, ya, algunos dicen así, ya, pero en el fondo significa el Señor viene, pero más bien es una invocación, más bien que expresaría ven Señor nuestro. Ya, eso significaría ven Señor nuestro. En Esa es Apocalipsis 20. palabra aramea, ¿no, hermano? ¿Ah? Es una palabra aramea. Es una palabra aramea, ¿ya? Que es traducida, pasada al griego como maranatha, que el Señor, ven Señor, luego ven, ¿ya? Eso está diciendo, y en el capítulo 22 del Apocalipsis aparece, ¿ya? En el 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Ahí no aparece maranatha, pero sí podemos nosotros pensar que al traducir Maranatha, que es Maranata, lo traducen en español, sería una invocación, porque aquí la iglesia está invocando, y aquí también sería una invocación, ¿ya? O también algunos dicen que podría ser que decir que el Señor viene, ¿ya? Sería como un aviso de que el Señor viene, pero también una invocación, Señor, ven, que pareciera que es más cercano. Entonces, el que no amara al Señor Jesucristo sea maldito. Ven, Señor. ¿Por qué ven, Señor? Bueno, porque para que haga juicio, para que haga juicio a aquellos que no son del Señor. Si realmente dice el que no ama al Señor sea anatema, sea maldito, bueno, cuando dice ven, Señor, bueno, arregla todo. Tú puedes arreglar esto, no nosotros, solo Él, el Señor. Que Él venga pronto. Entonces dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Entonces la gracia es desde el principio en primera Corintios. Mire, veamos en el 1:3 de primera los Corintios. Dice así: gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz. En base a la gracia del Señor resulta la paz. Y aquí está diciendo la gracia del Señor Jesucristo, que en el fondo es del Señor Jesús. ¿Ya? Esa es la mejor traducción. Esté con vosotros. Entonces está hablando de la persona de Jesucristo, ¿ya? Es decir, lo que Él manifestó en su venida, la gracia de Jesús, que llegó hasta la entrega de su vida en la cruz. Entonces está hablando de la persona que vino. Entonces, la gracia del Señor Jesús, cuando Él vino, que manifestó su gracia, ¿verdad? Gracia como el unigénito, vimos su gracia como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? La ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Entonces, habla de su persona cuando Él vino acá a la tierra. Eso está hablando aquí de la gracia. La gracia del Señor Jesús esté con vosotros, sea hacer memoria de su gracia, hasta que llegó Él a concluir su obra entregándose en la cruz del Calvario. Por ejemplo, ahí dice en Juan capítulo 4,
podemos solamente mencionarlo en el capítulo 4 cuando está con la mujer samaritana, dice en el verso 32, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y después dice en el 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces aquí está Jesús, la gracia del Señor Jesús es cuando Él vino, su persona, todo lo que Él hizo. Por supuesto, ahora también gozamos de su gracia, que está en el cielo, la gracia del Señor, ¿verdad? La gracia del Padre, la gracia de la Escritura, que es lo que capacita para poder servirle. Pero ahí está la gracia del Señor cuando Él vino, poder decirlo, siendo quitada, dice, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero, todo lo que tiene que ver con la ley, con el esfuerzo humano y con la ley que lo único que hace es dar a conocer el pecado, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué cosa? El po, establecer su gracia, su persona que asumió un cuerpo preparado por el Padre para ser entregado en la cruz del Calvario. Bueno, manifestó su gracia Él en sus palabras, en sus obras y al final en la muestra de mayor amor que nunca ha existido, que cuando Él se fue entregado, se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario. Entonces está hablando de la persona de Jesús, esa. La gracia del Señor Jesús esté con vosotros. Eso, el verbo no aparece, ¿eh? Entonces se puede traducir la gracia del Señor Jesús con vosotros, ¿ya? Pero se agrega este para que tenga ritmo y se entienda que esté con vosotros. Lo último, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Ese esté tampoco aparece, ¿eh? Entonces se traduciría el amor mío con todos vosotros en Cristo Jesús. Ahí sí dice Cristo Jesús. Entonces, él muchas veces usa Jesucristo, Cristo Jesús, porque él lo conoció primero después de resucitado como el Cristo, ¿ya? Y por eso dice muchas veces Cristo Jesús, o sea, el ungido, que es Jesús, el que él conoció allí en el camino de Damasco, pero que es Jesús. Antes lo había oído nombrar, pero no lo conocía. Entonces, mi amor en Cristo Jesús, ¿ya? Con vosotros. Mi amor con vosotros, dice, en Cristo Jesús. Entonces, lo que hace Cristo Jesús es que hace que esa relación entre los hermanos en amor sea efectiva. Porque si hay un amor que relaciona, aquí según el apóstol Pablo, es el amor en Cristo, en Él. Por ejemplo, él dice, os amo con las entrañas del Señor. Ahí está hablando de su amor hacia los hermanos, ¿ya? De su amor a sus hermanos porque Él tiene al Señor y tiene el mismo sentir del Señor porque dice que ama con las entrañas. Pero aquí está diciendo el amor mío con todos vosotros en Cristo Jesús. Es decir, el amor este es en base al Señor. Y ese es el amor que tiene que unificar, po. Porque Él aquí no está, Él está procurando que la iglesia, que se den ósculos santos, ¿verdad? Saludados con un ósculo santo y que el amor sea lo que una aquí. Pero ese amor, como lo hemos dicho, tiene que ver con un amor que sostenga, como lo leímos en el verso 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Entonces, el amor que tiene que ver con la verdad, pero ese amor que une a cada uno de los creyentes. Por eso los creyentes se aman, se unen, se desean uno a otro, porque está el amor del Señor, sin conocernos antes previamente, pero en el Señor tenemos algo en común y esa relación es por causa de Cristo Jesús. Entonces, el amor mío con todos vosotros y ese amor es en base a Cristo Jesús, es decir, al que está en la gloria, ¿verdad? Pero que es la persona que estuvo aquí y que manifestó su gracia en la tierra, que es Jesús. Muy bien, entonces la despedida tiene bastante doctrina porque es sumamente importante.
No es solo por eso cuando vemos la salutación a la despedida, también hay que leerla, como la de Romano, que es sumamente importante, muy instructiva para sacar provecho. Y ojalá que sigamos y saquemos provecho. Muy bien, hermanos. No sé si algo más se va a añadir. ¿Hay algo más para añadir, hermano? Yo voy a hacer al último, pero cuando ya salgamos vamos a hablar un poquito. Ya. Ya lo molestamos de nuevo, hermano Leoncio. Bueno, bueno. Ya, ok. Nuestro Dios Padre Celestial, te damos las gracias una vez más, Señor, a ti, sobre todo porque tú eres el que provees toda la enseñanza y la sabiduría. Nuestro Dios, queremos darte muchas gracias también por lo que se han conectado, por nuestros hermanos y hermanas. Tú los bendigas en su vida espiritual y prospera para que cada uno crezcamos en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendice Señor, también a los obreros tuyos, misioneros, quienes se dedican a esta tarea de enseñar y de compartir. Gracias en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muchas gracias, hermanos.